Bueno, en primer lugar, agradezco mucho no solo la invitación, sino la posibilidad que me da de volver a los temas de ciudad y de cultura ciudadana que en una época me ocuparon plenamente. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, yo he preparado, tal y como acordamos con nuestro amigo Raúl Huisi, una presentación en 45 minutos, tratando de desempolvar y reactivar los conceptos básicos sobre el tema de cultura ciudadana. Y además me hace pues realmente feliz, me alegra poder ayudar a un proyecto como el que ustedes están desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta que Mérida y Caracas fueron como pioneras en temas de este tipo. Mientras estaba revisando este libro que compilé hace como, no sé, como 15 años, recordaba que fue aquí en Bogotá, desde donde hablo, donde tuve mi primera relación con ese concepto. Yo iba caminando por la Séptima Avenida, que es una de las avenidas más importantes de Bogotá. Era una época donde en Colombia, en Bogotá y en Medellín había muchísima violencia y había una fila de gente. Y yo me acerqué a preguntar por qué esa fila de gente, y me dijeron que era que estaban vacunando contra la violencia. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y efectivamente la gente hacía cola y efectivamente una enfermera simulaba que te ponía una vacuna contra la violencia y te daba un diploma, un certificado de que tú estabas vacunado contra la violencia. Y la gente se iba a su casa feliz de llevarse ese diploma y colgarlo en la sala, porque aquel acto simbólico, aquella simulación, formaba parte del programa de cultura ciudadana de Antanas Mockus. Y a partir de ese momento me quedé enganchado con el tema. Y luego hicimos un libro que se llama Cultura, Ciudadanía y Desarrollo Local, que le he enviado el PDF a Huisi y que lo puede hacer circular con toda libertad, en el cual hay dos textos. Uno sobre sobre cultura ciudadana, y una entrevista a Antanas Mockus que se titula Las ciudades se aman más, hoy las ciudades se aman más a sí mismas. ¿Por qué comienzo hablando de Mockus? Porque Mockus, en su primer gobierno, que fue entre el año 95 y 1997, es quien introduce el concepto de cultura ciudadana. Pero este concepto no viene de la nada, no. Viene de una reflexión personal de Mockus, que en la entrevista que yo le hice me conmovió mucho su humanismo, porque él dice, lo básico es la noción de convivencia como valoración de la vida. Y me dijo un concepto que me quedó rebotando siempre. No se nace ciudadano, se aprende a ser ciudadano. Y partiendo de esa idea de que nadie nace ciudadano, que las personas se vuelven ciudadanos cuando son tratados como tal y son entrenados para eso,
la estrategia de intentar cambiar las conductas, los hábitos y las disposiciones de la persona hacia el cumplimiento de las normas que permiten la convivencia es la base conceptual, ética, filosófica y pedagógica de todo su proyecto. Y en esa entrevista con Mockus, que ya para entonces estaba empezando a dar cuentas era muy lento, estaba ya enfermo, partía de una idea: la vida es sagrada. La base de la vida, para que sea sagrada, es la convivencia y el respeto mutuo de la vida. Pero él decía, no basta con decir que la vida es sagrada, hay que decirle a la gente, tu vida es sagrada, y encontrarle sentido a tu propia vida es encontrarle lo sagrado de la vida. Y la convivencia consiste en vivir sin los riesgos de la violencia y el respeto a las normas y la valoración de la diversidad. Para hacerlo más fácil, yo hice este gráfico que podría resumir conceptualmente lo que está en ese ensayo desarrollado, que espero que lo hagan circular, y es que hay una relación entre espacio público, convivencia pacífica, diversidad moral, perdón, no es control, diversidad moral y cultural. Porque el espacio público es el espacio de los diversos, es donde se relacionan los que no se conocen, es donde es más necesario el cumplimiento de las normas, porque el espacio privado, una empresa, una universidad, una familia, tienen unas reglas, unas jerarquías, pero el espacio público es el espacio de la democracia. Recuerdo que Víctor Hugo decía, el espacio público es lo que no es del rey. La propiedad de un palacio es del dueño, pero su disfrute, su belleza es de todos. Y eso es el espacio público. La convivencia pacífica solamente se produce cuando hay normas compartidas, cuando se pueden resolver los conflictos a través del respeto de la diversidad. Y ese triángulo se resuelve a través, es lo que le preocupaba a Mockus en aquel momento sobre cultura ciudadana. En aquella conversación con Antanas Mockus hablamos del tema anomia, que es un tema que hoy afecta sobremanera a Venezuela, que es cuando en una sociedad ese tema que tiene que ver con el origen de la sociología en el siglo XIX a través de Emile Durkheim, es cuando unas personas no entienden o no logran aceptar las normas. Entonces, este triángulo que está en la base del concepto de cultura ciudadana tiene que ver con un tema fundamental. ¿Por qué la gente cumple las normas? O sea, ¿en qué condiciones se cumplen las normas? Pues bueno, hay unos que tienen el temor a la sanción legal. Tú admiras la ley u la obligación moral de acceder a la ley porque le temes. Yo recuerdo un ejemplo que me contaba alguien, o sea, ¿por qué una persona que en Venezuela tiene nivel educativo tira basura por el carro, desde el carro? ¿O por qué se come la luz? ¿Y por qué cuando va a Miami o a Nueva York o a Madrid no lo hace? Entonces me contaba un amigo que una vez estaba en Kendall, en Miami, iba corriendo muy rápido, trotando, y vio la policía y bajó la velocidad, vio una patrulla policial. Entonces ahí queda claro cómo él allá le teme a la sanción legal. La otra razón por la cual la gente cumple las normas es moral.
y es el temor a la culpa, la autogratificación de la conciencia o la obligación moral de atender criterios morales personales. Yo no debo comerme la luz, yo no debo manejar sin casco porque hay algo moral que me presiona. Y la tercera razón por la cual la gente cumple las normas es el temor al rechazo social, la preocupación por el reconocimiento y por la confianza y por la reputación. Me comporto bien porque los demás me van a sancionar. No es la ley ni es la moral, es la cultura. Cuando estas tres cosas no están juntas, cuando la ley no cabe dentro de la moral y la moral no cabe dentro de la cultura, se produce lo que Mokus llamaba un divorcio entre ley, moral y cultura. Y como en nuestros países atrasados el temor a la sanción legal no es tan grande, empezando porque las policías son corruptas, y como el tema moral no está tan introyectado, la propuesta de Mokus era que había que trabajar en el tema de la cultura, en tratar de cambiar los hábitos, las percepciones, las representaciones a través de la acción de los demás, o sea, una acción cultural. Y de ahí viene el término cultura ciudadana. Mokus lo define. Disculpen que tengo que tomar mucha agua porque tengo una pequeña enfermedad de sequedad. Mokus define cultura ciudadana como la... Ya va, perdónenme que acabo de descubrir que aquí hay un problema de conexión. Mokus define el tema de cultura ciudadana como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana y que determinan las formas y la calidad de la convivencia. Influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Esto es lo fundamental. Si no tenemos el miedo a la ley, si no tenemos el sentido moral, vamos a tratar de cambiar esos comportamientos, esos valores, esas actitudes y esas percepciones a través de programas específicos. Y es lo que se llama programas de cultura ciudadana, entendida como conjunto de estrategias y acciones que se aplican en una ciudad determinada para reforzar aquellos valores, comportamientos y actitudes que mejoran la calidad de la convivencia. ¿Cómo hacemos para que la gente respete las normas de velocidad? ¿Cómo hacemos para que consuman agua de manera moderada? ¿Cómo hacemos para eliminar la violencia contra las mujeres? ¿Cómo hacemos para que los motorizados usen el casco? ¿Cómo hacemos para que la gente rechace el uso de armas? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, en Colombia de esa época, no se utilice la pólvora en diciembre porque hay muchos accidentes? ¿Y cómo hacemos para que, si no tenemos la ley y no tenemos la moral? Entonces, agarré esta lámina porque es el origen de este concepto en el 95, que fue el Plan Desarrollo Formar Ciudad. Y tenía 4 objetivos fundamentales. Mírenlo qué sencillos son, en apariencia. Aumentar el cumplimiento de normas de convivencia por parte de los ciudadanos. Ese es el primer gran objetivo de un programa de cultura ciudadana. Como vimos en el triángulo,
No hay convivencia si no hay cumplimiento de las normas. Y no hay cumplimiento de las normas si no se cambian los hábitos culturales. Segundo, y este es probablemente lo más interesante, aumentar el cumplimiento de las normas, de la proporción de ciudadanos que llevan pacíficamente, hay que subrayar pacíficamente, a otros ciudadanos a cumplir dichas normas de convivencia. O sea, el eje de los programas de cultura ciudadana es generar comportamientos capaces de influir sobre otros comportamientos sin acudir a la coerción física y asumiendo que el otro está siendo regulado por las buenas. Voy a adelantar, por ejemplo, una de las formas como se hacía esto. Una de las cosas que Mockus sostiene es que la cultura ciudadana no debe ser para regañar, para castigar, para reprochar, sino para entusiasmar. Entonces, él desarrolló un sistema de tarjetas que cualquier ciudadano podía utilizar en la calle y que consistía en la señal de aprobación o la señal de desaprobación. Y entonces, por ejemplo, si alguien se paraba sobre el rayado, aquí le dicen la cebra, un ciudadano sacaba la tarjeta y le daba la señal de desaprobación. Pero si alguien se paraba bien, el ciudadano sacaba la tarjeta y lo aplaudía, lo celebraba. Entonces, la idea fundamental es esta. ¿Cómo hacemos para que unos ciudadanos conscientes, que entienden el valor de las normas, influyan sobre los otros sin tener que insultarlo, regañarlo, sino a través de elementos entusiasmantes, lúdicos, festivos? Y el tercer tema, que para Colombia, para la Colombia de ese momento era decisivo, es tratar de resolver conflictos pacíficamente apoyándose en una visión compartida de ciudad. Y un conflicto es desde el cumplimiento de las normas de tráfico, de tránsito, hasta la manera como se convive en un condominio o hasta la manera como se protesta políticamente. Entonces, uno de los trabajos más importantes, recuerdo esa conversación con Antanas Mockus, que él decía que ellos lograron bajar en apenas 2 años casi el 50% el número de asesinatos, porque mucha gente aquí se mataba porque tú me trataste mal o tú crees que eres superior a mí, y ese elemento cultural había que cambiar. Y lo cuarto elemento del plan de desarrollo era tratar de mejorar la capacidad de expresión y comprensión de los ciudadanos a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte. No hay programas de cultura ciudadana que no tengan necesariamente un componente lúdico, un componente artístico, un componente cultural, recreativo. Y ya vamos a ver más adelante cómo eran los programas de cultura ciudadana. Entonces, para sintetizar, lograr mayor cumplimiento de las normas de convivencia. Primera estrategia. Segundo, dotar a algunos ciudadanos de una mayor capacidad para llevar a otros a cumplir las normas pacíficamente. Tercero, mejorar la capacidad para concertar acuerdos y dar soluciones pacíficas a conflictos entre ciudadanos. Y cuarto, mejorar la capacidad de comunicación, expresión e interpretación por medio del arte, actividades culturales, la recreación y el deporte. Por eso el programa de ese gobierno, Cultura Ciudadana, era el eje clave, junto con los temas de medio ambiente, espacio público, progreso social, productividad urbana y legitimidad institucional. Pero la cultura ciudadana no necesariamente
tiene que ser un trabajo desarrollado desde la gestión municipal, desde la alcaldía. Puede ser y debería ser programas desarrollados y concertados entre el mundo empresarial, el mundo académico, el mundo de los gobiernos locales, el mundo de las ONGs y del asociacionismo civil. Entonces, ¿cuáles eran las? Voy a poner rápidamente para no, porque ya llevo unos cuantos minutos. Voy a poner rápidamente, voy a hablar de 3 ejemplos. Mimos y cebras. Esto se convirtió en legendario. Eran mimos que salieron por toda la ciudad y a través de gestos simpáticos de mimos, aquí la gente, de verdad que eso cambió, atravesaba por el medio de la calle, no atravesaba por las esquinas. Entonces el mimo lo agarraba y simpáticamente lo llevaba hasta la esquina para que atravesara por el rayado o atravesara por la cebra. O los autobuses que se paraban donde quisieran. Entonces él mismo se montaba y a través de esto le decía que por favor se parara en la parada delimitada para eso. El efecto de mimos y cebras no solo era que le producía un estado de conciencia a la persona en ese instante, sino que además se volvió noticioso, se volvió visible. La televisión lo tomaba y lo transmitía porque era algo novedoso en la ciudad. Pero, por ejemplo, las jornadas de vacunación contra la violencia, en que las personas, además, cuando eran vacunadas, un psicólogo los ayudaba a desahogarse y a decir qué querían botar de sus corazones, de sus amarguras, de sus dolencias, eran unas jornadas que se convertían en un acto catártico. O, por ejemplo, el plan de ahorro de agua, que era uno de los más interesantes, que le explicaba a la gente en qué, una cosa tan elemental en la que no pensamos, en qué es que uno gasta más agua. Lavando los platos, en las pocetas, bañándose. Y como aquí había una crisis en Colombia de agua, de servicio de agua, había una especie de campañas, de premios, de competencias al que lograba bajar el consumo de agua o al edificio que lograba bajar el consumo de agua colectiva. La violencia de la época hizo, por ejemplo, que para poder disfrutar del espacio público en una ciudad muy violenta, se creara rock en el parque, jazz en el parque, salsa en el parque, donde se invitaba a los ciudadanos a convivir a través de unos espectáculos de calidad, sin alcohol, sin drogas, porque eran gratuitos, pero bajo esa condición. Entonces, podría poner muchos más ejemplos, pero ya estamos entendiendo que hablamos de unos programas que tienen que tener 4 características mínimas. Primero, basadas en un diagnóstico que permita reconocer con información objetivas cuáles son los comportamientos o las actitudes riesgosas sobre las cuales es necesario actuar. Supongamos que vamos a actuar sobre el consumo de agua. Bueno, pero primero tenemos que saber por qué es que se malbarata el consumo de agua, por qué, en qué tipo de acciones está perdido el consumo de agua. Segundo, un ejercicio de intervención sistemático, focalizado y con miras a institucionarse en programas públicos que apunten a un comportamiento específico de alto riesgo. Si mi problema es la alta accidentalidad en el tránsito, la alta mortalidad, ¿qué hizo Mocus? Pues bueno, mezclaba
lo que se llamó la ley Zanahoria, que era una ley que prohibía el consumo de alcohol luego de las 12 de la noche, los sábados y domingos, los viernes, sábado y domingo, que era cuando se producía el mayor número de muertes, junto a un sistema de enfermeras que iban por los bares, además una especie de modelos que iban por los bares, dotándolos de lugares donde guardar el carro si estaba la gente borracha. Entonces era una cosa divertida, era la mezcla entre la ley, la moral y la cultura y lo lúdico. Y luego un proceso de monitoreo medible a través de indicadores objetivos de impacto y evaluación. Yo recuerdo en la entrevista, a ver si lo consigo, los resultados de esa época. Se logró reducir la tasa de homicidios de 82 por cada 100.000 habitantes a solo 35 en 3 años, entre el 97 y el 2000. El programa de desarme, tanto legal como voluntario, logró la entrega en un año de más de 1.500 armas. Cerca de 45.000 personas participaron en la vacunación contra la violencia. Y luego, la utilización de mecanismos de regulación y control social que permitan incorporar ciertas normas entre las personas. Es decir, si un programa de cultura ciudadana no es pensado a largo plazo, nadie puede cambiar actitudes, hábitos, concepciones, imaginarios en 1 año, en 2 años, en 3 años. Estos tienen que ser programas largos. Segundo, esto no son campañas publicitarias. No se trata de convencer a la gente a través de la publicidad, que también, sino a través de acciones. Aprender haciendo. Una experiencia muy interesante en Chacao era la escuela de tránsito para niños. Los niños iban a jugar con unos carritos y esos carritos les enseñaban cómo cruzar la calle. Era una calle simulada, eso era en la época de Leopoldo López, una calle simulada, unos carritos de juguete, unos semáforos, donde los niños aprendían las normas de convivencia en el tránsito y en el espacio público de una ciudad. Y tercero, tiene que ser entusiasmante, no puede ser represivo, tiene que ser que haga sentir a la gente contenta de cumplir las normas. Y sobre todo en países, los caribeños somos muy dados a eso, y el tercermundismo, donde domina el medalaganismo y donde la idea de la viveza criolla es parte de la cultura que exalta el no cumplimiento de las normas. Es muy importante que sea entusiasmante. Y cuarto, tiene que generar resultados rápidos. O sea, tiene que tener una mirada optimista y decir, vamos a focalizarnos en un solo comportamiento y vamos a hacer lemas que sean entusiasmantes. Yo no sé si lo inventé yo o si lo vi en alguna parte, pero creo que lo vi en alguna parte. Por ejemplo, en vez de decirle al motorizado a reprimirlo e insultarlo y decirle bruto, decirle usa la cabeza y ponte el casco. Y esa manera, si va apoyada por otros modelos de comportamiento, de regulación de comportamientos, tiene una incidencia lúdica, pero también práctica y a través de los hechos. Yo voy a hablar de 3 ejemplos exitosos y no sé si Víctor Peña, que está allí, me quiere apoyar
una experiencia que hace años se hizo en Mérida y yo no sé si continuó. Pero el Metro de Caracas, en sus primeros 10 años, en este libro de cultura y desarrollo social, incluimos el tema del metro. El metro no se llamaba cultura ciudadana, pero era cultura ciudadana. ¿Qué ocurrió con el metro de Caracas? Primero, había un fenómeno que, por cierto, Manuel Vincent escribió sobre él, el columnista y escritor español, que mientras en la superficie todo era un caos en Caracas, todo era desastroso, la gente cuando entraba al metro se comportaba como ciudadanos, eran los lores. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, primero, porque era un servicio que fue concebido con una altísima calidad, donde a la gente se le trataba como ciudadano. Les decían, cada 3 minutos va a llegar el metro, y cada 3 minutos llegaba el metro. Pero además se hizo un sistema de señalización grato, bonito, que lo hizo aquel caricaturista blanco, creo que se llamaba Jorge Blanco, el del náufrago. Y una claridad de instrucciones que hacía que la gente se sintiera gratificada apenas entraba al lugar, que además estuvo las estaciones acompañadas por obras de arte. En Chacaíto había un soto, en Plaza Venezuela había Lía Bermúdez, y luego había un sistema de sanción donde el chofer decía, en el vagón número 3 hay un señor que está comiendo, sanción moral, sanción colectiva, vergüenza. Entonces, esa mezcla de tratar al ciudadano como ciudadano, de enseñarle claramente las normas y de además vigilarlo de alguna manera, hizo que la gente en una ciudad que no había tenido nunca metro, se convirtiera el metro en un lugar de educación ciudadana. Eso, por supuesto, se perdió. Eso, por supuesto, en alguna investigación que hicimos, nunca había papeles en el piso. Pero si un metro se empezaba a tardar más de 3 minutos y llegaba a 5, empezaban a aparecer papeles en el piso. Luego está una campaña que voy a hablar muy brevemente porque ya estoy llegando al tiempo, de la violencia en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, el nivel de violencia masculina contra las mujeres era de un altísimo nivel. Y se hizo una campaña basada en este lema, porque nada justifica el maltrato. Pero, como yo insisto, que no es una campaña publicitaria, sino una forma de acción que además de resultados rápidos, se puso el silbato contra el maltrato. Y se distribuyeron 100.000 silbatos con una tarjeta pedagógica con las instrucciones de uso y algunas herramientas para comunicarnos mejor cuando se veían formas de maltrato, porque el maltrato no es solamente el golpe, el acoso con el piropo feo, grosero, es una forma de maltrato a la mujer. La discriminación laboral era una forma de maltrato a la mujer, y entonces se convirtió en una especie de coreografía urbana el usar los silbatos y el tomar conciencia, porque eso es como la xenofobia. Hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia está el kit antixenofobia que le enseña a la gente que la xenofobia es un discurso del odio. Le enseña cómo reaccionar cuando es víctima de la xenofobia, pero le enseña a reconocer un discurso que no necesariamente la gente identifica como xenofóbico. Bueno, y la campaña con los motorizados en Mérida, yo no sé si Víctor quiere contarnos, pero para sintetizar, hacer cultural
y moralmente válidas las prescripciones legales y combatir la justificación moral, fíjense qué importante, combatir la justificación moral o la aceptación social o cultural de comportamientos ilegales, fueron en síntesis el eje de la acción de aquella alcaldía. Pero yo diría, hacer cultural y moralmente válidas las prescripciones legales y combatir la justificación moral o la aceptación de comportamientos ilegales debe ser el centro de todo programa de cultura ciudadana. Y en naciones y en sociedades que han estado en situaciones de anomia o que están en situaciones de anomia, como la venezolana, donde la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, entre el comportamiento ciudadano y la barbarie, se han ido desdibujando desde el núcleo mismo del poder con una intencionalidad clara de pervertir la convivencia pacífica, se hace aún más urgente los temas de cultura ciudadana, los programas de cultura ciudadana, la idea central de combatir la justificación moral o la aceptación cultural de que los comportamientos ilegales no importan y en algunos casos, más bien, como ocurre con ciertas formas de delincuencia en Venezuela, que los comportamientos ilegales son admirables, útiles y necesarios. Esto es lo que quería compartir en estos 45 minutos. Muchas gracias.